El día de ayer, y esto definitivamente ha de mantenerse como un tema importante en los próximos días, es la situación del país dentro de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en su decisión de hacer uso de una herramienta que es la barrera arancelaria, y que él entiende y muchos entienden, y evidentemente quienes están a su alrededor y le aconsejan en esta materia, que es la medida correcta para, en teoría, entre comillas, proteger la economía de los Estados Unidos. Y aquí tenemos necesariamente, ayer en la parte final se habló un poco de esto, pero definitivamente en esta parte inicial hay que tratar de ser un poco didáctico para la gente. Tomemos arancel como sinónimo esencialmente, como descripción de este concepto, la idea de los impuestos aduaneros, la idea de unos impuestos colocados como barrera aduanera, como costo agregado a una serie de productos que persigue dos elementos: la recaudación, obviamente, la recaudación fiscal, tributaria, y también la idea de, colocando estos sobrecostos, hacer más competitiva la producción interna. Existió muchas veces en el mundo, no ha sido solo ahora en el siglo XXI que está de moda con el tema de las tarifas de Trump, sino que ha sido parte de la historia del desarrollo, sobre todo del capitalismo y el mercantilismo antes, la idea de colocar barreras elevadas a los productos que vienen de otro lado, como una manera, en teoría, de proteger la producción interna, de desarrollarla y de estimularla. En el tiempo se demostró que esto no siempre era así, que no siempre se logró impulsar, sobre todo, la calidad a partir de barreras arancelarias. El mundo, sobre todo a partir de los escritos de Adam Smith, su famoso libro La riqueza de las naciones, explicaba, él y otros pensadores, David Ricardo, John Locke, más adelante otros, comenzaron a seguir desarrollando la idea, lo fútil, lo inútil que era en un mundo que se entrecomunicaba más rápido, sobre todo después de la revolución industrial, que surgió una mayor cantidad de productos y de bienes para ser consumidos por la gente, y también obviamente de la rapidez, la velocidad con la que se transportaban las mercancías en el mundo. Y bueno, ahí comenzó ciertamente a cambiar, sobre todo para los consumidores, la rapidez con la que se accedía a una gran cantidad de productos. Y bueno, el mundo mantuvo durante mucho tiempo la idea de que las barreras arancelarias eran importantes para el desarrollo de esas naciones. Fueron desmontándose en la medida en que los niveles de competencia, de producción, se elevaron. Hubo un gran promotor de esto en Europa, que fue Bastiat, aquel gran asambleísta francés. Y comenzó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y la caída de una gran cantidad de los imperios que quedaban hasta inicios del siglo XX, comenzó un proceso de asimilación de estas enseñanzas y de asociación económica, ya no para hacer bloques proteccionistas, sino para hacer bloques que derribaban muros aduaneros, que facilitaban el trasiego de mercancía. Así nace el Benelux, que es el núcleo histórico, que más adelante sería el mercado común europeo, primero para el hierro y el acero, el carbón y el acero, y que más adelante se expandiría a través de acuerdos a otras mercancías, hasta finalizar en la Unión Europea que hoy tenemos, que ya no es solo económica, es política, es monetaria, es bancaria, es de seguridad, pero que nace, no olvidemos su génesis, es derribar las barreras aduaneras que tenían Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Los Estados Unidos fue un gran promotor del libre comercio, incluyendo sus acuerdos y el derribo de barreras aduaneras, y llevar incluso sus fábricas a otras partes del mundo. Hoy se pretende dar vuelta a la historia en este proceso del presidente Trump. La República Dominicana recibió un 10%, esto apareció en la lista de los que aparecían con un 10%. Quiero aclarar, como elemento didáctico, mucha gente se fue con el amague de tanto el presidente Trump como de sus asesores. Esta tabla que fue colocada y que decía que había unas tarifas de todos los países más altas que los Estados Unidos, hay una información ahí que yo no voy a decir que se mintió, pero claramente no se aclaró. Se utilizó un cálculo, claro está, muy manipulado, del intercambio económico, y Trump considera que todo desbalance comercial es negativo para su país. Y hay que decir que eso es un mito económico. Ni las personas físicas, ni las personas jurídicas, ni los países pueden tener relaciones de intercambio comercial positivo con todos sus socios, por una razón elemental. Hay uno del que usted demanda más que lo que le oferta. La relación comercial de Felipe con su barbero es, si la vemos solo desde el punto de vista monetario, es negativa porque él solo paga. El barbero no le compra nada. Ahora, a quien Felipe le compra todos los días las frutas cuando pasa frente a su hogar, Felipe solo le compra. Muy posiblemente no ha de venderle nada. Entonces, se da con muchos países, sobre todo en el trasiego económico, una relación
que, aunque es negativa, sirve para que sea positiva con otros, porque de ese obtienes materias primas, o de ese obtienes maquinaria, o de ese obtienes específicamente aquello que te hace más productivo y que te permite tener entonces una balanza comercial positiva con otros. Es una mitología, señores. Es increíble cómo cosas que se desmontaron hace tantos años vuelven cíclicamente a estar de moda. El presidente dijo que para la situación que ha ocurrido, nuestro país quedó en una situación manejable. Y creo que me parece que queda en el tintero, y estoy seguro de esto, compañero Felipe y compañeros, que hay una posibilidad, sobre todo, de que República Dominicana sea del grupo de países que abra un espacio de negociación, ya que no hemos sido y nunca creo que seremos un peligro, sobre todo en esa materia. Mira, lo primero es, buenos días, José Luis, lo primero que hay que entender es que el mundo ha cambiado. Estamos ya en el punto final de un modelo económico. Un modelo económico que lo impulsó Estados Unidos y lo impulsó Inglaterra a finales de la década de los 70 y a principios de la década de los 80. Y hay que ver si estamos al final de verdad también. Bueno, yo te lo digo porque todo esta guerra comercial apunta al autoproteccionismo de las naciones y se están constituyendo bloques. Sin embargo, hay otros países que están reaccionando con más libre comercio. China, Corea del Sur y Japón acaban de firmar un acuerdo de libre comercio que no tenían. Por eso hablo de los bloques. Pero de libre comercio, no de proteccionismo. Pero ahí voy. Australia acaba de decir, nosotros le vamos a bajar 0 porque nosotros queremos que los australianos compren barato. Pero yo te digo entre ellos. No, Australia con Estados Unidos. No, me refiero a los bloques. A lo que me refiero es, por eso te digo, la autoprotección individual de los países por un lado y la constitución de bloques para autoprotegerse. Entonces, ese bloque entre Corea, China y Japón es un bloque asiático que probablemente se podría incorporar a la India en cualquier momento. Y constituyen un bloque económico, y ese bloque económico... Pero de bajar aranceles entre ellos. Lo que me refiero, Felipe, es que no es de proteccionismo, no es de subir aranceles. Pero entre ellos, sí. Pero imponerle a otros. Hasta ahora no. Pero imponerle a otros, porque si Estados Unidos le impone un 30%, un 40% de aranceles a los productos de China, China le va a aplicar lo propio. Puede ser. Sin embargo, te repito, Australia acaba de dar un paso. Ayer lo anunció su primer ministro, que por cierto es de centro izquierda. Y dice, no, nosotros lo vamos a hacer al revés, nosotros lo vamos a un 0, porque nos interesa que nuestro pueblo tenga mejores precios para consumir. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, ellos lo bajan, pero tiene que ser recíproco. O sea, yo te estoy hablando de que el tema viene ahora, que la lucha no es una imposición, sino es una lucha individual. En lo que se refiere a la República Dominicana, yo pienso que el presidente de la República hace lo correcto. Pero el presidente, y es mi humilde sugerencia, tiene que asumir el liderazgo de la nación en este momento. Porque el problema cuando me refiero al liderazgo más allá de la cháchara política. Esto no puede quedarse solamente en decisiones de áreas oficialistas. Yo creo que aquí hay que llamar a un gran encuentro entre el liderazgo empresarial, el liderazgo social, el liderazgo político, porque cada país tiene particularidades. Y esta situación nos ha agarrado a nosotros en un momento de mucho nivel de vulnerabilidad de nuestra propia economía. Y los economistas que nos escuchan saben de lo que estamos hablando. Entonces, esto amerita un tratamiento especial. En términos de lo que planteó Estados Unidos frente a la República Dominicana, ¿qué podría afectarnos a nosotros? Bueno, el tema de la zona franca. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Porque resulta que Estados Unidos no le puso arancel a México. Al no ponerle arancel a México y nos castiga con el 10%, cuando los márgenes de beneficio de las empresas de zona franca no son como otras áreas, porque están especificados. Y hay que recordar, José Luis, que nosotros somos uno de los países en el mundo mayor productores de equipos médicos. Estamos avanzando bastante en ese sentido. Que van hacia los Estados Unidos. La zona franca y el capitalismo no tienen nacionalidad. Van donde mayor nivel de beneficio y de facilidades impositivas y facilidades arancelarias le den. Entonces, la negociación con Estados Unidos tiene que girar en torno a un tratamiento similar en función del vínculo como socioeconómico que somos nosotros de los Estados Unidos. Ver esto un poquito más allá de que si nos afecta, si no nos afecta, no. El tema está en el tratamiento. Eso no va a afectar a nosotros y el presidente tiene que emplearse a fondo. Se contrataron lobistas que sé que pueden dar muy buenos resultados por los vínculos que tienen ahora mismo con el establishment norteamericano, sobre todo con el Departamento de Estado a través de Marco Rubio, que sé los vínculos que hay personal entre esos lobistas que contrató el gobierno, aunque fue en materia de seguridad, pero tiene que ir más allá. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de sentarnos con los Estados Unidos y por lo menos
en algunas áreas específicas que tienen que ver sobre todo con el tema de la zona franca y la industria azucarera, que nos permita a nosotros un tratamiento similar al tratamiento de México. Buen día, Rosendo. Buenos días, compañeros. Bueno, el mundo está revolucionado. El presidente de los Estados Unidos tiene su ego en el cielo hoy. No hay titular que no sea encabezado por el apellido Trump en cualquier medio mundial. Yo creo que ahí él cumplió con su cometido habitual, ser el centro de atención del mundo. ¿A qué precio? Con respecto a la República Dominicana, veía la declaración del presidente. El presidente dice que nosotros salimos un tanto hasta beneficiados porque nos pusieron menos que a los otros, y que se va a diligenciar una mesa de trabajo con Estados Unidos. Vamos a ver qué tan posible es eso, aunque tú hablas, Felipe, de el tema de la industria del azúcar que se resolvió recientemente, ¿verdad? Sí, pero que ahora el arancel lo afecta en la zona franca. Sí, pero yo creo que el presidente tiene ahí a una persona en su gabinete que tiene muy buenas relaciones en Estados Unidos. Fue el que resolvió el caso del Central Romana, que Ito Bisonó, que tiene unas relaciones muy buenas con el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo, como decías tú, con el secretario de Estado Marco Rubio y con otros estamentos del poder norteamericano. Es la persona que yo creo que encabezaría cualquier delegación dominicana que vaya. Y es un negociador, hay que reconocer que Ito es un conciliador. Ito tiene entre los funcionarios del gobierno de la República. Yo he dicho que este gobierno se da lujo de tener dos cancilleres, y uno de ellos es, además del señor Álvarez, Ito Bisonó. Yo insisto en eso. Entonces, Trump abrió ayer una ventana inmediatamente, después que se arma el escándalo. Y todo el mundo dando gritos. Entonces, él hace un desorden para después recomponer. Entonces, porque él está jugando al póker, me dijo un primo mío. Y ya yo estoy creyendo que es verdad. Al que más puesto. Sí, entonces ayer, después que se armó el lío, él dijo que él está abierto a revisar, que depende de lo que tú me ofrezcas. Sí, pero el problema de eso es que si es un amago, no tiene costo cero. La pérdida de riqueza, tanto potencial como en potencia, que tienen los mercados cada vez que hay un anuncio de estos es terrible. Es decir, y para mucha gente que nos escucha y ve la bolsa de valores como un juego solo de ricos, eso no es cierto. Las clases medias de países desarrollados, y eso incluye Estados Unidos, muchos de sus ahorros y de los fondos de pensiones, incluso de la República Dominicana, se invierten en figuras que generalmente pertenecen a grupos de inversión o empresas que cotizan en bolsa. Cuando un producto, donde una parte importante de los ahorros de mucha gente trabajadora van a esos productos, y hoy amanece, diga usted, el petróleo o cualquier otro rango de producción bajando la bolsa, con una caída de valor en cualquiera de las bolsas importantes del mundo, eso es pérdida de riqueza. Eso está teniendo un precio importante. Ayer ocurrió con una gran cantidad de commodities. Esta semana ha sido terrible. El petróleo por lo menos para los mercados. Solamente la empresa Apple perdió ayer 314,000 millones de dólares en su valor como empresa. Se estima la pérdida de 1.5% del Producto Interno Bruto norteamericano. Entonces, la caída de la bolsa. Que es un término extraordinario. En el caso de la República Dominicana, como dice el presidente Trump, que si nos sentamos a la mesa y tú me ofreces algo valioso, dijo él ayer, entonces yo te reviso esos aranceles que te puse. Uno se pregunta, ¿y por qué un 10% a la República Dominicana? Si él está hablando de los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial en sus relaciones. En el caso nuestro, es un superávit. Tiene un superávit. Así es. Y con la mayoría de países también tiene superávit. Bastante amplio. Pero tú lo explicaste ahorita. ¿Qué se nos puede ofrecer a nosotros cuando nos sentemos en la mesa? ¿O cuál puede ser la propuesta en el juego de póker? Bueno, ustedes tienen algo que a nosotros nos interesa mucho. Tierra rara. Vamos a negociar. Pero otra vez, pero ya se habló. Vamos a negociar con eso. El ejército de Estados Unidos que está explorando eso. Está bien, no, lo verás. Pero no te digo que no, tú tienes razón. Lo que te digo es otra vez, porque ya estamos hace rato alineados en ese tema. Sí, pero todavía no hay un compromiso formal. No, por Dios. No lo hay todavía. Se tiraron un bel. Mira, Rosendo, si hay algo que nunca ahora viene la jugada. Si hay algo que nunca ha estado en peligro en esta circunstancia, en esta administración y en este momento para la República Dominicana,
sobre todo después del coqueteo con China al final de la administración pasada, es que Estados Unidos lleva la voz cantante, obviamente, en ese proyecto. Buenos días, Susana. Buenos días. No, decir que las razones que Trump alegó para imponer ese arancel, el arancel que nos pusieron a nosotros es el igual para toda Centroamérica, a excepción de Nicaragua y Venezuela. Nosotros le dimos, vamos a decir que dentro de sus criterios, él puede tener alguna justificación. Nosotros impusimos un 20% al arroz, se lo advertimos, le dijimos que eso iba a traer problemas, que eso violaba el acuerdo de libre comercio. Nosotros le impusimos también un impuesto a la primera placa de los vehículos, que aunque son a todos los vehículos, pero es un impuesto indirecto que él puede... Y él dijo que iba a revisar esos impuestos soterrados. Entonces, también nosotros le pusimos un reglamento especial al acero, por el cual hemos tenido un problema con Costa Rica, que ya tenemos una decisión de un laudo arbitral en la costilla, que aunque molestó a Costa Rica, pero molesta al acero también de los Estados Unidos. Entonces hay que ver los aspectos donde hemos puesto algunos retrasos en los certificados sanitarios de agricultura. Agricultura ha dado mucho problema. Se lo dijimos también al ministro de Agricultura, que algunas barreras se podían entender como barreras fitosanitarias. Entonces, todas esas razones hacen a Trump, vamos a decir, legítimo dentro de su criterio, aunque hay que decir que el mecanismo no es imponer un impuesto de manera de tú me pones y yo te pongo, sino que hay mecanismo dentro de el acuerdo de libre comercio para denunciar barreras sanitarias. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno. Primero, cuando dijo que no nos iba a afectar, sabíamos que sí, claro que sí, que nos iba a afectar, posiblemente no iban a imponer algo. Ahora decir que no nos va a afectar cuando sabe el nivel de encadenamiento que tiene eso. Y el más grande que no hemos hablado es sobre el transporte marítimo. Esa nueva tarifa que dice a todo el que toque puerto de Estados Unidos, el 80% de nuestro intercambio de zona franca con Estados Unidos alcanza hasta de 1 millón a 1.500.000, que sería un millón y medio el tarifario para en el caso de nosotros que no tenemos operadores chinos, sino que trabajamos con barcos chinos. Yo creo que hay que sentarse en la mesa con Trump, pero sobre la base de los criterios de él. Ya la tierra rara tiene que negociarse aparte, porque primero eso no va a ser por ahora, y además sería muy, muy feo y no por encima de lo que dice nuestra ley para ese tipo de cosas, que amerita que sean acuerdos especiales más favorables que una concesión. Hay que agregar a todo esto, y me preocupa mucho también el uso de la mentira o de la información que no es aclarada. El día de ayer, mucha gente que, hay que decirlo, tiene el derecho a apoyar, a sentir empatía por Donald Trump, dijo, oh, miren, el mundo entero le tiene a Estados Unidos aranceles más altos, mírenlo ahí. Y yo insisto, ayer se manipuló. Mentira. Y gusta mucho en el lado del presidente Trump hacer uso de esas cosas. Claro. Se tomaron los datos del desbalance comercial, Susana, claro, y se presentaron como que eran tarifas directas. Eso no es cierto en la inmensa mayoría de los casos. Al contrario, dicen otros economistas que si nos vamos a la teoría de las ventajas competitivas, claro, a nosotros nos tocaría una compensación, porque la balanza comercial de nosotros es muy deficitaria con relación a Estados Unidos. Es más, otros países están planteando revisar esos acuerdos de libre comercio, porque cuando tú le das libre acceso a otro país y tú tienes de manera consecuente y no avanzas en el déficit, oye, tú dices, pero entonces, ¿de qué me sirve? Y además, hay que insistir en esto, compañeros. Desmitificar, y lo decíamos esta mañana, lo decíamos tempranito, se lo decíamos con un ejemplo con Felipe. No es cierto, no es verdad
que todos los países del mundo, incluso los más exitosos, tienen todas sus balanzas comerciales positivas, porque cuando Susana y Julieta le pagan a su salonera, ella no le paga para atrás por otro servicio que ella le den, o sea, su balanza con ella es negativa. Sin embargo, a quien les paga a ustedes por un servicio de comunicación o de asesoría, entonces su balanza es 100% positiva. Eso es globalismo. Con el cobre que le compran a Chile, por ejemplo, que quizás tu balanza es negativa con Chile porque le compras más cobre. Claro. Luego una empresa vende cables eléctricos, ponga usted a Botsuana, que no los produce. Claro. Y entonces ahí eso te ayuda con un valor agregado que te da mucho más ganancia, a tener más balances positivos. Hay que desmitificar esto. Esto yo creo que va a permitir a mucha gente entender por qué es importante que la política económica de los países se trace con criterios claros, específicos, científicos, con data, con información. En momentos como este se tienen que tomar decisiones inteligentes. Yo insisto que ya se comienzan a avisorar casos de gente que, mira, yo me sorprendí mucho. Yo vi la declaración del primer ministro australiano que le recomiendo a mucha gente buscar. Y él decía, ¿sabe qué? Yo tengo que proteger a los australianos y yo no voy a hacer que compren caro. Hoy mismo voy a bajar todos los aranceles a casi cero, prácticamente cero. De hecho, Canadá está en ese sentido. La tasa era 0,9, que tampoco era tan alta, de verdad no era nada. Y bueno, al final esta tormenta implicará que muchos tomen mejores decisiones que otros, que veamos algunos países más afectados que otros. Pudiera salir muy mal, pero también pudiera dar oportunidades que yo creo que antes se han desechado. Incluso para América Latina. Mercosur nació originalmente como un área de libre comercio del Cono Sur. Después la convirtieron, los gobiernos de esa zona, en un grupo proteccionista. Vamos a ver qué pasa. Pudiera ser que dé una nueva oportunidad de crear una vieja área pensada donde América Latina pueda desarrollar sus capacidades contando con socios comerciales del propio continente, y tal vez que esa vieja apuesta que ha sido tantas veces trasladada por los populistas de América Latina, en vez del ALCA, el ALBA, y así nos va, así nos fue, dependiendo todavía de las materias primas y del ciclo de las materias primas. Quizás esto nos dé la lección que en muchos casos necesitábamos.